Hola a todos. ¿Me escuchaban bien? Nico, ¿me escuchás? Buenas, perfecto. Excelente. Genial, genial. Bueno, ahí se está sumando más gente, pero vamos a ir empezando. Así somos respetuosos con los que se conectaron. Ya pasaron 2 minutitos y muchos otros asumo que lo mirarán por video, así que no hay problema y vamos arrancando. Vamos a ver si esto va bien. Excelente. Bueno, gracias por sumarse, por hacerse un ratito para sumarse. Bueno, yo estoy acá en Madrid, en España. Gracias a los españoles que estén por ahí, en este horario complicado y en agosto que sigue siendo un mes complicado, la última semanita. Vamos a hacer, obviamente gracias a todos los que están también en Latinoamérica, vamos a ser súper concretos hoy. Vamos a tratar de ir al hueso. No voy a hacer un súper spoiler ahora. No hay nada súper mágico, ni innovador, ni nada de todo eso. Pero sí hay cosas muy concretas, prácticas. Y hola Sergio, ¿cómo va? Ahí estaba saludando. Sí hay cosas muy concretas y pragmáticas que de vuelta no son quizá nada súper increíble, pero que vemos en el día a día que las empresas no lo usan, no lo saben o lo que fuere. Y en ese sentido exponen más cosas de las que muchas veces son conscientes y eso es un poco de lo que queremos hablar hoy. Por eso titulamos el webinar ¿Qué se puede ver en Internet sobre tu empresa sin que lo sepas? Porque de verdad que esto muchas veces no se sabe y cuando nosotros lo mostramos en una reunión, que es algo un ejercicio que hacemos siempre cuando interactuamos con una nueva empresa, un nuevo potencial cliente, lo que fuera, a veces como que tenemos una reacción así como un poco de wow, ¿no? No tenía esto en cuenta. Así que, sin más, vamos a hacer una intro. Me acompaña Nico, antes que nada. Gracias, Nico, por sumarte. Nico es nuestro Cybersecurity Team Lead. Y nada, gracias, Nico, por sumarte. Bueno, nada, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias por la presentación y bueno, también comparto un poco lo que vamos a mostrar. La idea es darle herramientas a ustedes para que puedan darle un vistazo a su superficie de ataque y a lo que tienen expuestos y de esa forma eh, poder mejorar su situación en cuanto a la seguridad, ¿no? Y en cuanto a lo que exponemos. No vamos a mostrar como ningún hackeo, nada de eso, sino que simplemente vamos a ver qué se puede encontrar y la idea, finalmente, sin spoilear, es que los invitamos a ustedes a hacer esta práctica, ¿no? También al momento que le vamos mostrando. Sí, gracias Nico por eso, porque esa es la parte pragmática, que lo usen. Eh, Estamos haciendo algunos disclaimers, pero nada, siempre ponemos esto por una cuestión de responsabilidad profesional. La idea es usar cosas que son públicas, no vamos a estar metiéndonos con la infra de nadie, o mejor dicho, con la infra que está hecha para eso, para que la estemos viendo, o de empresas demasiado grandes como para que tengan algún problema tan evidente. Así que, nada, eso. Sí, estas sesiones van a estar grabadas y demás para ser después difundidas, solo para que lo sepan. Entonces, a nivel de objetivos, básicamente lo que venimos diciendo, entender qué parte de la superficie de ataque de ustedes está expuesta sin que tengan quizá conciencia de eso, para poder justamente reducir el potencial impacto de un evento que se sufra por ese lado. La idea de las herramientas prácticas es lo que decíamos, que las pueden usar. Así que sin más, una breve intro que sí quiero dar sobre qué hacemos en Bloca y demás. Ya nos lo preguntarán los que no lo sepan y hoy no queremos aburrir con eso, pero sí que queremos mostrar un marco metodológico que usamos desde Bloca para entender la ciberseguridad y poder comunicarnos basados en un lenguaje común. Eso es algo que voy a mostrar a continuación. Antes de eso, voy a hacer una breve intro por algunos números que nos llaman la atención y que estamos viendo seguido. Y una cosa antes, porque me estaba olvidando, un agradecimiento especial a Nadu, que se puso al hombro toda la gestión de esto, que a veces no se ve, pero para que pasen todas estas cosas tienen que pasar otro montón de cosas por atrás. Así que gracias Nadu por eso. Y sí, respecto a esto que decía, hay algunas cosas que llaman la atención y son un poco evidentes quizá, pero cuando se ven en el contexto de este tipo de infografías tienen más impacto, ¿no?
En los próximos 12 meses, esto es, ya estamos pasados de la mitad del 25, pero es el último reporte que tenemos, el Business Continuity Institute, que básicamente vela por la continuidad de negocio de las compañías, ve como riesgo número 1 de un ciberataque, un riesgo mayor a un evento de, por ejemplo, clima extremo, como puede ser tornados, tormentas, etcétera, o fugas de información, o un apagón a nivel de telecomunicaciones o IT, o una falla en infraestructura crítica. Y cuando vamos a 5 o 10 años, vemos ciberseguridad como una cuestión de vuelta, por encima incluso del riesgo de cambio climático y otros. No quiero profundizar demasiado en esto, sí que voy a decir algo acá. Este es un top 5 de las principales causas de los últimos 12 meses. Ahí sí tuvimos apagones, fallos en infraestructura crítica, eventos de clima extremo y ciberataques. Y por último, las disrupciones a la cadena de suministro. Y las consecuencias de esas disrupciones a las operaciones de esas compañías, sí, muchas veces hablamos, ¿no?, de 69,5% pérdida de productividad, problemas o reclamos de los clientes, impacto negativo en la moral del equipo. Y este punto, el tercero, es un punto en el que siempre hago énfasis y quiero detenerme un segundo hoy. Hoy, cuando hablamos, siento que de ciberataques y del impacto de un ransomware, por ejemplo, nunca hablamos de lo que pasa con la gente que está dentro de la compañía, ¿no? Siempre hablamos de la pérdida de ganancias, bueno, lo que está ahí arriba, pero no hablamos de lo que pasa a la interna. A nivel del equipo de TI, bueno, muchos de ustedes que están viendo esto lo han sufrido en carne propia y, bueno, y es duro, son un par de semanas, si no meses, de un trabajo que no se habría tenido que hacer si no hubiera sido por el ciberataque. Pero después hay toda una cuestión en la moral y en la salud mental, si se quiere, de los colaboradores de la compañía por el nivel de incertidumbre que se pasa a manejar. A nosotros, desde Bloca, nos toca acompañar empresas que pasan por este tipo de situaciones y les puedo asegurar que cuando hay un compromiso del colaborador con la compañía y se ve que la compañía está en jaque, obviamente está en jaque también la posición de ese colaborador. Y no estoy hablando de que, bueno, ciberataques hace que cierren compañías, quizá no lleguen tanto a ese punto como se dice en el mercado norteamericano, por ejemplo, pero sí que es muy duro lo que se vive para la compañía y para toda la gente que hace parte de ella en el momento de sufrir este tipo de cosas, y hoy está catalogado como una consecuencia en el nivel número 3 por este informe. Y después, ya si nos vamos a una entidad un poco más transversal o más abarcativa, el Foro Económico Global, Mundial, perdón, el World Economic Forum, en el reporte de riesgos globales, de ahí venía mi equivocación con lo de global, menciona, como ven acá, en los próximos 2 años, el riesgo número 1 habla de misinformation, disinformation, después seguido sí de eventos de clima extremo, y en el número 5, ciberespionaje. Esto, llevado a 10 años, de vuelta, hace que tengamos 3 riesgos que tienen que ver con los temas que vamos a tratar hoy dentro del top 10, ¿no? Al lado de problemas como conflictos, confrontaciones, por ejemplo, geoeconómicas y conflictos geopolíticos y demás, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, esto es un informe que al final le habla al CEO de cualquier compañía. Esto no es técnico, esto está hablando a líderes que tienen a cargo el desarrollo de sus compañías, y le está hablando de los riesgos a nivel global, y estos están acá. Esto es algo que a veces nos sirve para hablar con los que no son técnicos dentro de la compañía y que puedan entender cuál es el nivel de impacto, o mejor dicho, el nivel de urgencia de lo que estamos hablando. ¿Bien? Si va habiendo dudas o lo que sea, las pueden ir dejando en el chat. Sobre el final vamos a abrir un espacio para ver si llegamos y tratar de ser respetuosos con el tiempo y no excedernos. Así después sí, si quieren, nos podemos quedar. Hoy, cuando hablamos con empresas, esto es un gráfico, es una estadística, perdón, que nosotros convalidamos. No la inventamos nosotros, pero sí la convalidamos. El 99% de las empresas no tiene un plan de respuesta a incidentes. Es decir, si hay un ransomware o un incidente de cualquier otro tipo, no existe un plan documentado donde se sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer esa empresa. ¿Bien? Esto es grave, porque en el momento que pasa algo, obviamente es demasiado tarde y no se sabe a dónde acudir, y ahí hay un punto. Y después, el dato interesante es que el 52% de las empresas ya ha sufrido violaciones a sus datos en el último año. ¿Bien? Ya esto no es una cuestión de unos chicos de Bloca diciendo que hay que
ver el tema de ciberseguridad, sino que es un dato de la realidad. Entre los riesgos, los informes de riesgo que les mostré recién y los datos empíricos de lo que está ocurriendo, se puede entender. Y ahí hay una cuestión que es, la continuidad operativa depende de decisiones estratégicas y no solo técnicas. ¿Bien? Esto es una cuestión de riesgos, así como hay otros riesgos que la dirección de la compañía ve. Este es uno importante que tiene que ver. La diferencia quizá en este riesgo es que esa dirección está muy leída, si se quiere, en cuestiones más financieras y otro tipo de gestión, y no tanto en este, que es más técnico. Entonces ahí es donde entra quizá la responsabilidad de ustedes como líderes de tecnología, de seguridad o de tecnología en general, de sus compañías, de llevar este tema y ponerlo en la mesa antes de que sea demasiado tarde. Hoy, haciendo un poco más de zoom, como dice acá, más del 60% de los ciberataques del año pasado comenzaron con información pública, con cuestiones de las que vamos a mostrar ahora. Hubo un crecimiento en Argentina en particular, y un dato interesante, de un crecimiento del 35% interanual. Esto es bastante grave, y siempre que veamos estadísticas, una cosa importante que no dije recién, es que esas estadísticas en general son peores, ¿no? Lo que se denuncia nunca es el 100%, nunca se denuncia todos los incidentes que pueda haber, los ataques que pueda haber, o lo que sea. Se denuncia una parte que desde mi criterio debe ser mínima, porque nos enteramos nosotros por la posición que ocupamos en el mercado de muchos casos, y sin embargo no salen ni en las noticias ni sabemos que se llegan a hacer las denuncias porque esas empresas temen por represalias de otra índole, ¿no? Reputacional, etc. Y una cosa interesante es que muchos de esos ataques que vemos hoy sigue siendo en base a infostealers, ¿no? Y esos infostealers llegan de alguna manera cada vez menos disimulada, y sin embargo siguen apareciendo ahí, ¿no? Justo esta semana discutía con una empresa que nos decía que, claro, que los colaboradores se llevaban el autobús a la casa y en la casa no tenían ningún tipo de nada, y se había enterado que una máquina había sido rota porque la estaba usando el hijo de un colaborador para jugar, ¿no? Y entonces, claro, yo le dije, preguntaba a qué estaba jugando. Seguramente estaba jugando Roblox. Si estaba jugando Roblox, descargó algo para poder aprovechar algunos de los beneficios que vienen de las cosas craqueadas que hay para Roblox. Y en los casos que vemos nosotros, en la mayoría hay infostealers adentro, ¿no? Como un caso X que me acabo de acordar porque justo charlé estos días. Después, ya metiéndonos un poco en lo que venimos a contar, o sobre lo que venimos a hablar hoy. Hoy, en términos de definición de lo que es superficie de ataque, es básicamente cualquier punto que nosotros tenemos expuesto y que puede ser utilizado para atacarnos, básicamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy es cuáles son esos puntos que se pueden ver desde afuera sin que probablemente nos demos cuenta de que alguien los pueda querer estar viendo o que los pueda estar viendo, ¿bien? A veces hay personas que me hablan sobre la legalidad de hacer un escaneo de puertos, ¿no? Correr un Nmap y demás. Y bueno, en Argentina seguro que no pasa nada si alguien lo corre. En España nos tenemos que enterar que alguien lo estaba corriendo, ¿no? Entonces, es muy difícil, más allá de que sea ilegal, pretender que no nos hagan algo así, y tenemos que poder enterarnos. Para poder enterarnos necesitamos tener determinado grado de visibilidad, pero lo que estamos pretendiendo hoy es justamente mostrar cuáles son esas cosas que debiéramos al menos estar ofuscando, ocultando, o tratando de dejar lo menos visible posible, ¿bien? Entonces, en ese sentido, dominios y subdominios, como la cosa típica, muchos pueden estar activos y no quede otra, aunque hay muchas veces hay forma, pero otras veces son dominios abandonados, de servicios que no se bajaron correctamente y que quedaron ahí, y por lo tanto tienen esa particularidad que es que quedan ahí y son información que puede usar un eventual atacante para hacer algo. Credenciales filtradas, ni que hablar. Nuestros usuarios usan nuestras credenciales para muchas cosas. Nos cansamos de ver casos donde con la credencial corporativa un usuario se crea una cuenta o se registra en Spotify, por ejemplo. Y Spotify tiene una filtración, una brecha, y tiene una filtración de datos, y capaz que ese usuario usaba la misma contraseña que para un servicio corporativo. Ya está filtrada nuestra contraseña, ¿no? Entonces, cosas que hay que ir viendo. Servicios expuestos, y ahí es donde creo que hay más tela para cortar. Puertos abiertos, ambiente de testing o paneles de administración de cosas, ¿no? El típico webmail que quedó, pero que ya migramos a no sé dónde, pero quedó el otro, y sí, estamos sincronizados y puede llegar a pasar algo feo por ahí.
certificados SSL, vencidos o duplicados, que se pueden usar después para hacer algún tipo de malversación o ataque de distinto tipo, registros DNS que sean visibles públicamente y que nos sirvan también para eso, para hacer alguna inyección a nivel de DNS o lo que sea, y políticas de servicios mal configurados, ¿no? Cuestiones que podemos estar viendo que una empresa no tenga un SPF bien configurado o un DKIM y por lo tanto no tenga DMARC, y entonces podamos hacer que la empresa sea plausible de una suplantación de identidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacerle llegar un correo al CEO en nombre de otro o a alguien en nombre del CEO sin haber hackeado a nadie el correo y haciéndolo como de manera muy, muy, muy fácil. Este es el tipo de cosas que se puede ver y son las que vamos a tratar de aportar hoy con 4 o 5 herramientas muy, muy sencillas, poder empezar a hacer el ejercicio. Entonces, como decíamos, todo esto puede ser usado por el atacante para planificar un incidente, sin entrar, sin dejar rastros, solamente con ir por ahí a mirar, ¿no? Cuando hablamos de esto, es importante aclarar que estamos en 2025, que existe la IA, que hoy cualquiera que no sepa escribir ni una línea de código no necesita más saberlo, porque puede hacer un script o puede hacer un programita usando ChatGPT gratuito. Bien, y esto que vamos a contar ahora, se puede automatizar y se puede hacer a gran escala, ¿no? Y de esa manera, justamente empezar a preparar incidentes de este estilo y no siempre habiendo una persona por atrás para estar haciéndolo. O sea, decir, que no haya un hacker ahí esperando para hacer algo de esto, ¿no? Sino que se puede hacer de manera automatizada. Ahí vi que hay una pregunta, Pilar, ahora la vamos a responder porque justo son las herramientas de las que vamos a hablar. ¿Cómo piensa un atacante? Entonces, no es que necesitan hacer ruido y dejar huella y forzar la puerta como pusimos ahí, sino que en una fase de reconocimiento, una fase inicial, que es sobre la que vamos a enfocarnos hoy, dentro de todas las fases que hay, y hay mucho para hablar del tema, Mitra Attack y otros frameworks para entender cuáles son las etapas y demás. Dentro de la primera, que es la de reconocimiento, de esta manera, sin hacer ruido, vamos a poder ver qué está poniendo la empresa, qué tecnología se está usando, hasta quién trabaja ahí, si se han filtrado correos, ver si se puede suplantar un dominio. Este es un caso típico donde se dejó un subdominio staging que quedó activo desde hacía años, 2021 pusimos ahí. Eso redireccionaba a un panel de administración que no tenía autenticación, había quedado tirado, no molestaba a nadie se dio cuenta, quedó ahí, pero eso permitía al final acceso a logs del sistema y ahí en esos logs encontraban tokens y credenciales en texto plano. Eso es el material perfecto para hacer algo mucho peor después, ¿no? Y algo que puede tener un impacto muy grave. Esto es, como dice abajo, ¿no? El resultado de esto es acceso a la base de datos sin vulnerar un solo firewall, sin que haya un hacker rompiendo nada, ¿bien? Es una exposición pasiva crítica, de las que podemos denominar críticas, porque tenía un impacto muy alto lo que generaba el resultado. Entonces, ¿cómo empezamos a proteger nuestra superficie de ataque? Que es un poco lo que venimos a hablar. Y acá es donde entra esta herramienta que les quería mencionar, de la que, bueno, los que me conocen ya me habrán escuchado hablar de esto. Me convertí un poco fanático desde que Marian, nuestro advisor en ciberseguridad, Mariano del Río, me habló de esto hace un par de años y me volví un poco fanático. Esto es una herramienta que yo diría que es una herramienta de muy alto nivel, es muy estratégica, no es táctica, no me dice qué configurar, pero sí me da una visión de alto nivel muy interesante. ¿Okay? En contraposición a esta herramienta podríamos hablar de los syscontrols, ¿no? Syscontrols es una herramienta más táctica y una herramienta como esta de forma más estratégica. Esta herramienta es la Cyber Defense Matrix. ¿Bien? Tuve el gusto de conocer a Sonny Liu, que es su creador, un CISO que ahora está emprendiendo una startup muy interesante de cyber para IA. Tuve el gusto de conocerlo en San Francisco este año, con la gentileza de la credencial de Pablo Huerta, que agradezco si estaba Pablo por ahí, que me prestó la credencial para poder pasar. Por eso ahí dice Pablo Huerta y yo no soy Pablo Huerta. Así que gracias, Pablo. Y básicamente lo que dijo él él era CISO, venían un montón de vendors a ofrecerle tecnologías, y lo que dijo él es, claro, vos me decís que esto es un EDR, MDR, NDR, XDR, y que hace el super IA y Machine Learning y Cloud y no sé cuánto, y AMPAM y toda la historia, pero ¿qué hace exactamente, no? Y él dice que esto es como tener gente a comer en tu casa, tener una lista de ingredientes,
ir al supermercado a comprarlos y que se te hayan caído todas las ondas del supermercado, que no puedas comparar precios, no puedas comparar productos, no puedas comparar para qué sirve cada cosa. Vas a un evento de ciberseguridad, lo mismo, el stand más grande es de quien puso más dinero, no hay un orden, una categoría, no hay nada. Entonces, creó este marco. ¿Bien? Este marco tiene, no es justamente lo que me gusta es la simpleza del marco, y no tiene nada tan revelador que nunca nadie haya inventado antes, ¿no? De hecho, en el eje horizontal, ahí arriba, en identificar, proteger, detectar, responder, recuperarse, no voy a entrar en profundidad, pero estas son las funciones de NIST. Identificar, o sea, primero necesito saber por dónde van a entrarme a robar, por la puerta, por la ventana o lo que sea. Si no sé eso, no sé cómo protegerme, no sé dónde poner rejas, qué puerta blindar. Y recién después de eso, si ya entraron, entonces sí tengo que concentrarme en poner una alarma con el detector, con el sensor, y que tenga respuesta por si detecta algo, para que suceda algo, y que si siguen adentro, que venga la policía y lo saque, ¿no? Que esa es la capacidad de recuperación. Esto es NIST, las 5 funciones que muchos habrán visto, aunque no sepan, son las funciones de NIST. Y después, él agrega ahí un eje que es como un poco su aporte, que es un eje de activos. Esos activos, él dice que no hay nada en el mundo que no sea o un dispositivo, o un aplicativo, o una red, o un dato, o un usuario. Y en esa intersección es donde surge el control, que podría ser en la intersección de proteger y redes, podría ser un firewall, pero también se puede usar esta matriz para otro montón de cosas. Por ejemplo, entender si las joyas de nuestra corona, si nuestros activos más críticos están alineados con nuestras medidas de protección, ¿bien? En función de dónde está nuestro activo más crítico, que en un caso de, no sé, un e-commerce gigantesco puede ser un aplicativo, el e-commerce justamente, los ojos al principio, de manera más crítica, debieran estar puestos ahí, ¿no? En esa intersección y no en red o proteger, que capaz que es donde la mayoría de las empresas ponen su atención. Y tiene algo interesante en la base, que es que mientras más cercanos a las funciones de identificar y proteger estamos, más dependemos de tecnología, pero mientras más cercanos a detectar, responder y recuperar estemos, más dependemos de personas. ¿Bien? Y por sobre todo esto tiene que ver procesos y gobernanza. Gobernanza es justamente lo que NIST agrega en febrero del 24 como una función previa a identificar, y es interesante porque esta matriz que estamos viendo tiene un equilibrio muy interesante entre funciones, entre controles y sobre todo en la parte también de gobernanza, que la logra integrar muy bien de manera ecuánime, digamos, en toda la matriz. Nosotros desde Bloca usamos esto para entender si nuestros clientes, por ejemplo, tienen alineados sus controles a sus activos, pero también lo hacemos para explicar sobre qué cuadrantes nos vamos a enfocar en un servicio particular y otro montón de funciones. Tengo un workshop aparte específico de esto, tomado obviamente o inspirado obviamente en el que vi en San Francisco, así que ya lo haremos si hay interés. Y usamos esto para entender ciberseguridad y sacar un poco el humo y el ruido que vemos y escuchamos todo el tiempo sobre la nueva herramienta que hace esto y lo otro, ¿no? Siempre digo que si hubiera una super herramienta que erradicara el ransomware por completo, no estaríamos todos acá, todos tendríamos esa herramienta y no habría ransomware y listo, ¿no? Y sin embargo, estamos acá. Así que, bueno, hay que entender eso. Acá simplemente, pues lo pueden ver en la grabación con más detenimiento, pero cuando llegamos hasta proteger, estamos left of boom, a la izquierda del boom, o antes del boom, como dicen los gringos, y después de proteger, desde detectar en adelante, después del boom, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver qué controles tenemos que implementar de cada lado para cualquiera de esas cuestiones, ¿no? Para tomar una conciencia estructural o situacional. No voy a profundizar mucho más en esto. Sí les pedimos encarecidamente que escaneen este código QR o que vayan a menti.com y usen el código 56455214 y nos cuenten cómo venimos hasta acá para, para poder sumergirnos en lo que queremos mostrarles en realidad, que es lo que nos va a mostrar Nico ahora a continuación. Sí, damos un minutito para hacer eso. Probar por acá que vaya todo bien. Estaba leyendo la pregunta de Pilar, que ya me la anoté para tomarla. Sí, de hecho es una buena pregunta y después seguramente de que mostremos las herramientas le damos ahí una respuesta. Es algo que ocurre mucho dentro de las organizaciones y está bueno también saber qué tenemos que hacer. Bien, bueno, ahí está
está bueno y refleja un poco por qué están por acá. En el sentido de que justamente veo que la opción número uno es poca, no revisamos en detalle. Así que nada, darle con eso y los que no han escuchado sobre el tema, no hay drama, ojalá les sirva y lo puedan empezar a practicar. Voy a seguir con esto, si no perdemos tiempo. Entonces, eh, ¿cómo vemos a superficie de ataque? ¿Qué podemos tener expuesto sin saberlo? Es un poco lo que va a contar Nico a continuación. Bien, perfecto. Ahí estoy compartiendo, ven la pantalla. Bueno, la idea de todo esto, ¿no? Es usar herramientas simples, herramientas open source que están al alcance de todos y que de un simple vistazo podemos saber qué estamos exponiendo hacia afuera y qué es lo que un atacante con un conocimiento mínimo puede llegar a ver de nuestra organización y nuestros servicios, ¿no? Y más que nada, acá estamos en las primeras etapas, ¿qué información va a recolectar para dirigir el ataque? ¿No? Acá no estamos hablando tanto ya de la parte de detect o after the boom, como dijo Alan, sino que estamos hablando de la primera parte de cuando se recolecta toda la información y el atacante entiende un poco qué hace la organización, quiénes trabajan ahí, qué fallas de seguridad pueden llegar a tener, qué tecnologías usan y si están preparados o no para poder frenar un ataque en sus inicios. Entonces, más que nada, no vamos a mostrar ninguna organización que no sea muy conocida y tampoco que sea vulnerable por cuestiones obviamente éticas y legales. La idea es que inmediatamente ven esto, entren al portal, por ejemplo, de NS Adapter y ustedes hagan su propia búsqueda y entiendan lo que están viendo. En un principio nosotros, bueno, justo ahí me equivoqué, pero podemos buscar el dominio de yahoo.com en DNS Adapter, donde vamos a ver los dominios y la infraestructura que tiene a la vista Yahoo, ¿sí? El dominio yahoo.com y todos sus subdominios que utiliza para otros aplicativos o para otros servicios que tiene. En este caso vemos los récords A que corresponden a un dominio y una IP y en caso de que tenga algún servicio expuesto, se vería el servicio en Open Service. Entonces, de esta forma, este es el primer vistazo que va a tener un atacante o alguien que está recolectando información para pasarle quizás a otro atacante, ¿no? No siempre es la misma persona o la misma organización que busca la información a quien ataca. Lo que va a hacer es tratar de listar todos los récords y los subdominios ir probando, ¿no? En base a los servicios y en base a la información que ya tiene, porque ya vemos que acá hay información. Si nosotros nos olvidamos un portal de VPN abierto o nos olvidamos un servidor de desarrollo que publicamos por una prueba que pasó hace 4 o 5 años, va a quedar acá expuesto y lo van a intentar atacar. Y si no lo tenemos nosotros listado o no lo vemos o no sabemos que ese activo existe, y por ende no le aplicamos una política en el WAF, por ejemplo, no vamos a saber lo que está pasando. También en esta herramienta podemos ver, bueno, acá Yahoo tiene muchísimos, muchísimos récords, muchísimos subdominios, está bueno ver este ejemplo por eso, pero también vemos los MX Records, que son los registros que reciben el correo, ¿sí? Del dominio, y en este caso ya incluso tenemos más información, por ejemplo, en este caso utiliza los mismos de Yahoo, pero podemos encontrar la tecnología que utilizan para recibir y enviar correos y dar también otro pantallazo de la información que tiene la empresa. Después tenemos los TXT Record, que es acá donde vamos finalmente a ver las políticas que tiene configurado de SPF, DMARC, que también hay otra herramienta donde podemos ver y podemos analizar esta información, pero si se dan cuenta, con una simple búsqueda de un dominio, nosotros ya tenemos una arquitectura
tanto listada de activos, de servicios, de correo, y también tenemos una arquitectura un poco más visual de que nos da la sensación de saber si es una empresa grande, si es una empresa chica, de cómo se maneja, ¿no? También tenemos para ver, en caso de que encontremos, no sé, vamos a buscar otra empresa que quizás. Sí, Nico, yo te agrego ahí algo que me gustaría que hagan la prueba y en sus casos vean en la columna que acá en este dominio justo está en blanco, en Open Services, van a ver, alguna vez ahí abajo, ahora Nico muestra, eh, vieron que ahí tenían en el primer listado que surge, poner un poquito más abajo, Nico, la de... A ver, podemos buscar una un poco más acá. Claro, va, ahí, ¿no? Entonces, sería bueno que hagan la prueba ustedes y empiecen a ver la cantidad de servicios expuestos que tienen, porque muchas veces empiezan a aparecer ahí versiones de WordPress, versiones capaz que WordPress me dice, bueno, es una página institucional, no pasa nada, bueno, pero no sé si quieren que un cliente suyo entre a su web y se encuentre con pornografía o cosas por el estilo, que son simples de hacer si está ahí la versión de WordPress, los plugins que usan, etcétera, ¿no? Digo, los defacement esos que se hacen en la web al final son más fáciles de lo que pensaba. Perfecto. Eso, Nico. Sí, sí, bueno, esto para cerrar la herramienta y más que nada para que ustedes la prueben, vayan a buscar y vean lo que tienen expuestos. Y también es una buena forma de generar investigaciones cuando suceden o cuando se detectan muchas veces eventos de seguridad. Lo primero que se hace es ir a revisar por qué se está generando ese evento. Muchas veces se encuentra en situaciones que nosotros encontramos expuestas directamente, se ven acá en DNS Adapter. No hay que ir mucho más lejos y no hay que preguntarse mucho más. Por otro lado, la otra herramienta que, bueno, que la mayor parte de las personas conocen y quiero presentar es Shodan. Obviamente es súper conocida, pero a nosotros también nos da un panorama, va de la mano con DNS Duster. De hecho comparte ciertos atributos, también muestra servicios, pero se pueden hacer búsquedas un poco más profundas en cuanto si nosotros conocemos determinadas propiedades de la organización. En este caso, si buscamos, no quiero entrar en ningún tipo de organización que no sea conocida. Si entramos en GitLab, podemos ver las diferentes informaciones que nos da. Ya directamente nos entendemos cómo está distribuido y cómo está expuesto en la mayor parte del mundo este dominio, los puertos que utiliza, las organizaciones que lo utilizan, es decir, dónde están hosteados, y los puertos, o en su mayor parte, los puertos que se exponen, ¿sí? Esto es una forma rápida, pero nosotros podemos conocer en este punto nuestra propia infraestructura, podemos ver o entender desde, no sé, desde el área de management de IT, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué estamos exponiendo nosotros? ¿Cómo está nuestro portal VPN? ¿Está expuesto o no está expuesto? Nosotros, si buscamos, por ejemplo, VPN SSL, vamos a ver que hay un montón de portales expuestos, ¿sí? De diferentes tecnologías, en diferentes puertos, de diferentes productos. Entonces, si nosotros sabemos la IP que estamos exponiendo, el servicio que damos y la tecnología, podemos buscar y mapear si estamos siendo expuestos a todo el mundo y cualquier persona puede hacer un escaneo, un mapeo de nuestro portal VPN, y eso en conjunto con otras herramientas como saber sobre el dominio, saber qué correo usamos, saber si algún usuario tiene una contraseña exfiltrada, puede generar un ataque de fuerza bruta, por así decirlo, de probar usuario y contraseña. Y si obviamente no tenemos MFA, no existen Zero Trust, no hay nada por detrás que a nosotros nos ponga una barrera de seguridad, lo vamos a buscar. Y es súper fácil de encontrarlo si sabemos la IP pública y nada más. A veces con la IP pública buscas, te dice el servicio que está corriendo, te dice el portal, podés entrar. Y de la mano de lo que hablaba Alan anteriormente, ya esto tiene una API que se puede programar para directamente mediante inteligencia artificial. No hay que ser hoy un gran programador para hacer un script.
y hacer una búsqueda de todos los portales o todos los puertos que tengo abierto, y después generar un escaneo en base a eso o generar un ataque de fuerza bruta en base a lo que yo encuentro. Eh, pero básicamente lo que quería mostrar es que, por ejemplo, si vos venimos a Cisco, a CLVPN, vamos a encontrar que hay muchos portales expuestos. Por ejemplo, tenemos este, que si entramos y obviamente no va a tener certificado porque no está protegido, o bueno, porque ya entré en este caso, pero es no secure. Podemos ver que ya tiene un username y password al que podemos intentar pegarle y deberíamos pegarle para saber si tiene X cantidad de intentos, si tiene un WAF detrás, etcétera. Pero esa ya es la parte más intrusiva y es otra parte de la historia de todo esto que es el ataque y un posible incidente de ciberseguridad. Pero la idea es tener esta herramienta para profundizar un poco más si yo sospecho de que hay infraestructura que está expuesta y no debería. Casi siempre suelen ser eh, servicios RDP, servicios de VPN SSL, servicios SSH, Apache, Tomcat, y es una buena forma de hacerlo sin ser intrusivos, por así decirlo. Sin tener que usar una herramienta intrusiva y sin tener muchos conocimientos en cuanto a lo que es la ciberseguridad. Y también, como bien lo decía, es muy interesante cuando sucede algún evento de seguridad, darse vuelta y lo primero que hacer es tratar de buscar en estas herramientas, ya lo vimos en DNS Dumpster y en Shodan, de tratar de buscar de por qué se da ese evento de seguridad y decir, bueno, se dio, no es que se da repetidamente todos los días que me intentan hacer un barrido de los usuarios en la VPN, porque sí, si no es, si vos buscas tu IP pública y buscas el puerto en donde está el portal, vas a ver que ahí se encuentra el error y tengo que mitigar eso. La idea es encontrar y saber a dónde apuntar. Eh, no sé si Alan tenés algo más para agregar. No, 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 es por ahí. O sea, la idea acá es que empiecen a buscarse ustedes mismos y empiecen a jugar con qué se ve y entender qué pensaban que se veía, que no, y puedan desde ahí empezar a tomar decisiones informadas. Sí, Eso, sí, Nico. y Dale bien, más. sí, sí. Bueno, de la mano de este tipo de- de vulnerabilidades que podemos encontrar, nosotros también, después tenemos otra herramienta que ya va más profunda y es quizás eh, un poco más invasiva, pero sí, si ya sospechamos que tenemos algo expuesto, encontramos que no nos cierra algo en los dominios, tampoco nos cierra que se vea públicamente en Shodan, pero no decimos, bueno, sí, está en Shodan, es una IP que se publicó porque necesito que un proveedor entre cada 15 días y la verdad que abrir y cerrar la regla del firewall, mm, no tengo tiempo de hacerlo, lo dejo ahí expuesto y que entre cuando quiera. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso si tenemos esa duda? Eh, para eso, a ver, voy a compartir pantalla, que es esta en otra. Tenemos la herramienta de Nmap, muy conocida, acá estoy usando Zenmap, ahí espero que la compartan. No sé si, no estoy compartiendo, ¿no? No, ahí no. No sé si Nau lo tiene por Ah, ahí ahí. está. Ahí Bueno, va, ahora tenemos sí. la herramienta que básicamente voy a escanear el dominio que se puede escanear de Nmap para este tipo de pruebas. Y la idea es, bueno, acá voy a ver lo mismo que voy a ver seguramente en Shodan, ¿sí? Con un simple Nmap, porque Shodan también funciona de esa forma, es un escaneo que se hace de forma pública, hay muchos sensores distribuidos por todo el mundo que están escaneando todas las IP del mundo. Esto hace lo mismo, pero si nosotros le agregamos un poco más de inteligencia, y esto también piénsenlo desde el punto de vista de que se puede automatizar y se puede agregar inteligencia artificial y de esa forma se puede hacer masivo y fácil, lo que nosotros también podemos ver es las vulnerabilidades que se detectan en base a las detecciones y a los puertos y servicios que tenemos abiertos en las IP que nosotros estamos exponiendo.
en este caso, bueno, va a tardar un poquito más. Lo que quería mostrarle básicamente era que primero hacemos un escaneo o buscamos en Shodan, nos va a traer que tenemos el puerto 22, el puerto 80 expuesto, después diferentes puertos altos también abiertos directamente. Si buscamos y relacionamos esto con vulners, ¿sí? que lo que hace es listar y poder ver las vulnerabilidades relacionadas a ese escaneo de Nmap, lo que vamos a tener es directamente de saber y entender ya la superficie de ataque pasó a ser mucho más escueta y mucho más definida. Entonces, ahora tenemos un CVE, tenemos una vulnerabilidad explotable y conocida, donde vamos seguramente a encontrar un montón de exploit que podamos utilizar. Ya esa forma de ver primero en DNS Adapter el dominio, cómo está configurado, la arquitectura, de encontrar en Shodan ciertas puertas abiertas, ahora ya estamos tocando la puerta, básicamente, o viendo dónde está el timbre para pasarlo más fácilmente y sabemos qué se puede explotar. ¿Sí? Ya tenemos la forma y la información al alcance en menos de 10 minutos de lo que podemos explotar. Entonces, estamos expuestos en menos de 10 minutos a que alguien prepare un exploit fácilmente con 3 o 4 páginas open source y una herramienta que todos saben utilizar, creo, hoy en ciberseguridad, y cualquier persona que se ponga a leer 3 horas la puede Con usar en un ChatGPT script con ni hace ChatGPT. falta. Ni hace O falta sea, ya hoy en día. Entonces, a lo que vamos es la superficie de ataque está expuesta constantemente, no es que nos vamos a dormir y nos olvidamos de cerrar el puerto 22 y ya está. O sea, no, lo tenemos ahí y cualquier persona está follow the sun, porque hay gente en China, hay gente en Medio Oriente, hay gente en América que va a estar buscando este tipo de vulnerabilidades constantemente. La idea era mostrar lo fácil que es. No podemos unir, obviamente, algo explotable que sea el dominio, la IP en Shodan y la IP acá en Zenmap, porque bueno, no es ético hacerlo, no es legal. Entonces la idea es mostrarle y que ustedes hagan una conjunción de todas estas herramientas en su propio dominio, en su propia infraestructura y traten de llegar a esto. Ahí para Daniel, ahora te paso el código si querés en el chat para que lo puedas probar o lo puedas ver. Después se lo compartimos para que lo vean. Y por último, para poder ver también, o para entender cómo podemos explotar sin utilizar una vulnerabilidad conocida o utilizar algún exploit y ya bajarse Kali Linux o algún otro tipo de ataque un poco más profundo, la idea es, y con respecto a la pregunta que había hecho Pilar, de qué pasa si yo estoy en Have I been Pwned, ¿no? O cómo encontrar. Básicamente buscas el usuario y el dominio y vas a encontrar si tuvo brechas o no. Ahora, ¿lo podés sacar de estas brechas? No. O sea, si un usuario directamente ya fue explotado, ya tuvo un infostealer, ya tuvo ransomware, de alguna forma metió, como decía Alan, el usuario, el correo en Roblox y Roblox tuvo una brecha, ya está, no hay más que hacer. Lo único que se puede hacer hoy en día es en la parte de Detect, tratar de mapear las brechas que haya tenido o la empresa, o tratar, bueno, hoy hay muchas herramientas que lo hacen automáticamente, tratar de decirle al usuario, mira, tu mail corporativo aparece en una brecha de seguridad conocida, por favor no utilices la misma contraseña que utilizaste, no sé, en el 2016 cuando fue la brecha. Pero ya teniendo eh, esta capacidad de relacionar servicios expuestos, vulnerabilidades conocidas, portales de VPN, protocolos RDP abiertos y usuarios con contraseña, ya tenemos una superficie de ataque mucho más sensible y mucho más fácil de atacar. Y si le sumamos eso a lo que podemos hacer con Nmap más Boons, de poder buscar
un puerto abierto y sus vulnerabilidades, básicamente nos damos cuenta que podemos estar expuestos de forma explosiva ante un atacante y ante cualquier persona, ¿no? Nico, ahí para agregar a lo que preguntaba Pilar, la recomendación igual, o sea, útil la herramienta es, por supuesto, hay otras también, usamos nosotros distintas, hay varias open source también, por API en general son de pago, nosotros desde el SOC usamos algunas de estas pero que son de pago para poder tener automatizaciones y hacer la escala, pero a nivel de recomendación, sí, es clave lo que estás poniendo ahora, Pilar, el cambio de la contraseña y la utilización de autenticación multifactor para que eventualmente, si volviera a pasar, igual que desblindado de ese riesgo en particular. Y si querés agregar algo, es un gestor de contraseñas para tener contraseñas únicas y robustas en todos los servicios, básicamente. Sí, después syscontrol y poder tener un cambio de contraseña y también una contraseña que sea de más de 12 dígitos, que tenés un montón de cosas que vas a ir sumando seguramente y va a hacer que esta brecha casi sea invisible. Lo que no vas a poder evitar es sacar ese usuario y ese dominio de la información que ya está en la dark web. O sea, eso va a ser imposible y seguramente vayan a seguir intentando con el mismo usuario y la misma contraseña repetidas veces. Por eso, muchas veces se recomienda en Active Directory, en los domain controllers, de poner políticas de que no se pueda repetir la contraseña después de 24 veces, para que estas cosas ya estén cubiertas directamente. Y por último, la herramienta que queríamos mostrar acá en conjunto con Alan era la herramienta de Zenmark Tools, que la verdad que es muy completa y te da un panorama súper rápido e incluso tiene un score donde vos podés ver el grado de riesgo que tiene tu dominio en cuanto a lo más importante que es lo que es que te puedan llegar a tomar el correo y empezar a mandar emails en nombre de, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, una buena práctica es primero ir a la herramienta y hacer una prueba, tener tu score, poder verlo y entender qué es lo que está pasando. Por suerte tiene un reporte donde te dice lo que estás cumpliendo y lo que no. Y la idea es, bueno, estoy cumpliendo con DMARC, estoy cumpliendo con SPF, estoy cumpliendo con DKIM. Es algo quizás que hoy en día está creciendo mucho. Este tipo de ataques y este tipo de riesgo está generando cada vez más ruido y es algo que se tiene que ver y se tiene que proteger. Eh, no sé si le están pasando ahí las herramientas por chat, si no, estaría bueno que ya le empecemos a Ahora mostrar el sí, link. ahora cuando cerrás, sí, la compartimos, volvimos a la otra pantalla y las van a tener todas para ir compartiendo. Bien, perfecto. Y la idea de esta herramienta básicamente es poder entender si cualquier persona puede enviar con @ tu dominio un email. Es también un control de marca y que se puede utilizar fácilmente si no lo tenemos protegido, si no tenemos firmado, si no decimos quién puede mandar mail, qué servidor puede mandar mail, quién y cómo se debe firmar. Entonces, la idea acá es poder ver si tenemos configurado el SPF, que son las listas de servidores autorizados para lo que es el envío, si tenemos el de KIM, que es la firma que se le va a mandar al receptor, donde nosotros lo vamos a validar con una clave pública de DNS, es decir, lo tenemos que tener configurado en nuestros DNS para decir, bueno, sí, yo fui el que mandé ese mail, y después todo lo que es DMARC para saber si cumplimos o no con
con la política, ¿no? Ahí no sé, Alan, si quieres agregar algo más de la herramienta. No, sí, básicamente hoy, no de la herramienta en particular, la herramienta, nada, yo tengo una experiencia con ella, pero la tool esta que estamos mostrando es gratuita y cualquiera la puede utilizar. De hecho, en breve va a estar disponible a través de nuestra propia web de Bloca, en bloca.red. Y hay una cuestión ahí que no siempre, de la que no siempre se habla, que es la parte de Vimy, que es uno de los, hoy, es una herramienta de marketing ya que tiene que ver con la capacidad de que el logo de nuestra compañía aparezca en la bandeja de entrada del receptor. Eso también lo podemos gestionar desde acá. Y básicamente el comentario es que hoy no hay otra manera de blindar nuestro correo en términos de poder evitar una suplantación de identidad que no sea con una política de DMARC definida. Y esto va más allá de un anti-spam y va más allá de lo que yo pueda entrenar a mis usuarios con ejercicios de phishing éticos y con entrenamientos. Hoy la tercera lista de la tríada esta de la protección de correo, como dice mi amigo Guido de Sendmark, básicamente es DMARC, la implementación del protocolo y una política definida, ¿no? No alcanza con informar, tener que hacer, sino que tener que poder tomar una política que esté definida. Así que nada, eso, Nico, para ir cerrando. Sí, perfecto. Sí, acá lo importante es que la política que set to reject, y ahí nos va a dar, y tener el puntaje en 5, obviamente, de impersonation, ahí vamos a saber que nuestro dominio y nuestra marca está protegida realmente. Genial, gracias Nico. Ahí estaba viendo un comentario del crack de José diciéndolo de MFA, sí, por supuesto, Sí, José gracias, querido. José. Y volviendo a esto, nada, estas son un poco las herramientas que fue repasando Nico. Ya estamos cerrando, gracias por quedarse. dnshamster.com, que era esta, acá justo hay no lo que tendría que decir el IT Manager y lo que tendría que decir el CEO de la compañía sobre el tema, por si le sirve también eso para ir comentándolo en sus empresas. Acá está el comentario de Jordan, de vuelta acá, preguntas clave para que se hagan. Nmap y Vulners, para que sepan cómo funciona y lo puedan utilizar. Bien, y la parte del scoring de seguridad del dominio con la tool esta de Sendmark, que está en tools.sendmark.com. Y bueno, en Java Impune, que también se usó recién, aunque hay otro montón, incluso hoy ya el propio Power Manager de Android y de Apple ya traen este tipo de funcionalidades de monitoreo. Acá como checklist, qué cosas fuimos explorando, con la función que cumple cada una. Y nada, un poco ahora es qué hacemos con esta info, ¿no? Qué hacemos cuando ya encontramos todo esto. Lo primero tiene que ver con mapear, ¿no? Función bien de identificar, la primera función de NIST o de la secuencia Matrix, de la matriz que mostré. Mapear a nivel de correo, implementar SPF de Kim y de esa forma poder estar preparados para implementar DMARC. Obviamente dar de baja lo que no usamos, ¿no? Ambiente de testing, staging o herramientas que no se usan más. La del correo es típica, la veo todo el tiempo, quedó en webmail.dominiodelampresa.com y está en Office 365 o en Google Workspace hace 2 años y ese portal sigue pudiéndose usar y porque bueno, quedaron 4 usuarios rezagados, entonces por las dudas lo dejamos, no vaya a ser cosa de dejar a alguien afuera del correo y después pasan esas cosas, ¿no? Quedaron ahí para siempre. Y auditar correos corporativos. Ahí compartimos, Francisco, lo de la matriz. Básicamente, estar atentos y escuchando con servicios de monitoreo o lo que fuera, si pudimos haber tenido una brecha, porque ese puede ser, o sea, cuando aparece un correo filtrado, puede ser el puntapié para un ataque peor después, ¿bien? Y nada, eso, sobre todo, están monitoreando sobre ese ataque de forma continua, porque esto es todo muy, muy dinámico. Nada, ¿cómo vamos a ayudarlos? Análisis, monitoreo desde el SOC. Hoy Bloca tiene capacidad de 24/7 real con Flow de Sun, porque estamos distribuidos en distintos puntos geográficos. Son las 9 de la noche casi, donde estoy en este momento, por ejemplo. Y si bien yo no estoy en el SOC, hay gente acá. Y también en otras latitudes. Y protección de identidad y demás a nivel de correo y otras cosas. Estamos más que a disposición para hablar cuando quieran. Remo más grande es el número que ya está puesto. Y si son tan amables, este es el otro Menti, no sé quién era, sí, Daniel, que estabas pidiendo por el anterior.
acá viene el último, para hacer una preguntita de termómetro antes de cerrar. Y dijimos que lo íbamos a intentar hacer en 45 minutos, nos excedimos, pero porque hubo también alguna pregunta, así que vamos bastante bien. Quedan 4 para cumplir con la hora, que es el punto al que no queríamos llegar. Y esta es la pregunta, ¿no? Si tuvieran que priorizar hoy, ¿qué riesgo les preocupa más? Enterarse del ataque cuando se hace demasiado tarde, porque no tienen SOC o no tienen capacidad de correlacionar la información que surge de todas las herramientas de seguridad que tienen, porque tengan miedo de que haya un ataque a través de una suplantación de identidad en correo electrónico, no hacer ejercicios de phishing internos y no entrenar a los usuarios, seguir teniendo NINIs en el firewall. 2025 voy a hacer un tatuaje en cualquier momento de sacar tu NIN de tu firewall, porque en 2025 lo sigo viendo todo el tiempo. Y por último, no tener identificado todo mi inventario de activos, que es una cosa típica que vemos previa al despliegue del SOC, cuando pedimos, viene el cliente, ¿no? Y mucho entusiasmo de iniciar el servicio, y cuando le pedimos el listado de activos, que es lo primero que necesitamos, no lo tengo, bueno, lo tendría que armar, ¿no? Y le pregunto hoy justo vi un meme que decía que claro, el CISO le preguntaba al que administra antivirus cuántos hosts tenía, y decía un número, y le decía al de la D y decía otro número, y le preguntaba a no sé quién y otro número, y nadie coincidía en cuántos hosts había en la organización. Eso es porque obviamente no hay un inventario de activos como corresponda, y sin eso, por algo es la primera función de NIST, no se puede gestionar nada, ¿no? Veo que no hay muchas respuestas, o me está fallando esto y no pasa nada. Así que sí, evidentemente me está fallando porque yo acabo de... A ver, sí, no pasa nada. Básicamente, no pasa nada. Y nos quedamos con las ganas. Acabo de poner submit yo desde acá y no quedó, así que no se puede ver. ¿O se puede ver? No, no se puede ver. Ahora voy de vuelta. Ahora con el refresh sí. Bueno, sí, ganó igual por goleada. De enterarse del ataque demasiado tarde. Así que, nada, hay que ponerse a trabajar en eso. Nada, momento de preguntas. La matriz que vimos de quién era, nos quedó responder solo esa. Gracias, Sergio, querido. Le sale a Sergio el espíritu de darme servicio. Gracias, Sergio. Ahí parecía y quedó. Sí, estaba un poco de delay en algún lado. La matriz, Francisco, la matriz era voy a ir rápido así, con esta desprolijidad enorme para que lo veas. Se llama Cyber Defense Matrix, ¿ok? Y el autor de este libro que está acá es Sunil Yu, un asiático americano, crack, que lo tuve en Madrid hace poquito. Es un fenómeno. Sunil Yu, nombre complicado para los occidentales como yo, pero ahí está, ¿ok? Y después lo de Pilar había quedado, lo de José del MFA también. Déjenme un minuto más. Luego aquí. Y nada, si no hay más preguntas, los liberamos, siendo muy puntuales. Si no, nos quedamos un ratito más para lo que quieran comentar, charlar, lo que sea. Estamos por acá. Y nada, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Nico, también. Y nada, nuevamente. Bueno, gracias Alan y gracias Nadu también por ayudarnos en la presentación, que quedó espectacular. Y gracias a todos por asistir. Espero que les sean útiles las herramientas y que ya estén mirando y ya estén tratando de entender su superficie de ataque. Cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir a Alan, a mí, y les podemos contestar también más adelante. Gracias a todos.